Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Monasterio y en esta ocasión quiero hablarles sobre un mundo microscópico, es decir, sobre los virus, del COVID y sobre la influenza. Quiero empezar hablando un poco sobre los virus porque recordemos que los virus son seres tan diminutos que es muy difícil lograr visualizarlos. Si vemos esta gráfica, encontramos cómo para que nosotros veamos, si lo comparamos con un hongo que podemos ver, por ejemplo, un champiñón, para poderlo ver, pues si mide 1 centímetro lo podremos ver sin ningún problema. Las bacterias, si las comparamos, más o menos miden un micrómetro, es decir, son muy chiquititas y solamente las alcanzamos a ver con un microscopio. Pero ni siquiera con un microscopio alcanzamos a ver un virus, ya que son partículas tan pequeñitas, casi del tamaño de una molécula, que para infectar es una cuestión de minutos y tan fácil que este virus puede penetrar en nuestro organismo y realizar daños que no se imaginan. Pueden ocasionarnos desde síntomas muy leves hasta causarnos la muerte. Ahora, primero quiero hablarles un poco sobre estos virus, ya que los virus tienen una estructura muy especial. Son estructuras o son microorganismos que utilizan nuestras propias células para empezar a hacer daño. Por ejemplo, ahí tengo la imagen de un virus de la influenza. Este virus tiene contenido genético en su interior, que es el ARN, y también tiene una envoltura lipídica, es decir, tiene una envoltura de grasa que lo protege, y en su membrana va a tener algunas estructuras que le van a permitir adherirse a las células y empezar a hacer el daño. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene unas estructuras llamadas neuraminidasa y hemaglutinina, que son las que le ayudan a introducirse a la célula y poder empezar a hacer el daño. Si recordamos, en la pandemia de la influenza en el 2009 fue causada por un virus de la influenza AH1N1. Generalmente los virus de la influenza son 3 tipos principales, que es el A, B y C. El que causó la pandemia fue un virus de la influenza tipo A y se le nombró H1N1 por las características de la neuraminidasa y la hemaglutinina. Entonces era neuraminidasa 1 y hemaglutinina 1. Entonces fue la forma en que nombraron este virus. Y si recordamos, causó grandes estragos en la población. Estos virus generalmente se introducen en la célula y utilizan el mismo aparato de reproducción de la célula, es decir, utilizan su material genético para poder ahí dentro de la célula multiplicarse y poder salir nuevamente hacia el exterior. Esto nos ocasiona que la célula cambie sus mecanismos, que se pueda encontrar infectando la célula, que puede ocasionar una disfunción en la célula. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B, cuando va al hepatocito, es decir, la célula principal del hígado, hace que la célula ya no funcione correctamente. Entonces, lo mismo el virus de la influenza, cuando se aloja a nivel respiratorio, empieza a producir que no funcione correctamente y sobre todo empieza a ocasionar inflamación. Es decir, que nuestras células de la inmunidad vayan a esos virus y traten de eliminarlos por completo. Sin embargo, obviamente la inflamación no solamente ataca las células dañinas, es decir, no solamente a los virus, sino también a algunas células que nos están ayudando, y por eso en la inflamación, cuando hay una enfermedad como la neumonía, no solamente la inflamación ataca a los virus, sino también a las células buenas, por lo tanto se genera la enfermedad. Sabemos que el virus de la influenza ya tiene muchos años que se encuentra en el mundo y que ha causado grandes epidemias. Sin embargo, también hay una influenza estacional que generalmente se genera entre los últimos meses del año y los primeros del siguiente año, es decir, en las temporadas de invierno y primavera es generalmente cuando ataca más este virus de la influenza. Entonces se le conoce como una influenza estacional y los principales tipos son la influenza tipo A y la influenza tipo B. Generalmente cada año tenemos aumentos de mortalidad en estas fechas, en las fechas de diciembre, enero, febrero, por el repunte de los casos de la influenza.
La influenza es fácilmente transmitida por medio de la respiración, es decir, por las gotitas que arrojamos cuando hablamos o cuando respiramos o cuando tosemos o estornudamos. Estas gotitas viajan por el aire y finalmente las puede respirar un paciente sano, aspira estos virus y finalmente se alojan a nivel respiratorio y eso es donde empieza a ocasionar el daño y la enfermedad. Actualmente el virus de la influenza no es el único que ataca a la población mundial. Inclusive este año han disminuido los índices de mortalidad con respecto al virus de la influenza. Sin embargo, en la actualidad encontramos muchos otros virus que también nos están atacando. A finales del año 2019, en una ciudad de Wuhan, China, se describió por primera vez el virus del COVID-19. Este virus fue nombrado coronavirus por su estructura. Encontraron cuando lo vieron en el microscopio que este virus tenía algunas estructuras alrededor que simulaban una corona, por eso le llamaron coronavirus. Y encontraron que este virus también tenía una predilección por atacar nuestro sistema respiratorio. Y fue entre diciembre del año 2019 cuando se reportaron los primeros casos de infecciones por el virus del coronavirus. Después se le nombró enfermedad COVID-19, es decir, Coronavirus Disease 2019, y más adelante este virus no solamente permaneció en China, sino que gracias a que se pudo esparcir de una forma muy rápida y exponencial, ya a finales del 2019 e inicios del 2020, ya se encontraron casos inclusive en Europa. Tan pronto se dieron los primeros casos en Europa, se dieron cuenta que esta enfermedad era una enfermedad mortal, que no actuaba como otro tipo de neumonías, como las causadas por algunas bacterias, sino que este tipo de neumonía podría llegar a ser mortal. Y que como era un virus nuevo que no se conocía, no se encontraba ninguna cura como tal para poder luchar contra el COVID-19. Entonces fue en Europa donde empezó a darse esta difusión de los virus a través de los continentes, y no solamente se generó una epidemia a nivel de China, sino que esta epidemia, como fue mundial, terminó siendo una pandemia. Entonces actualmente lo conocemos como la pandemia por el COVID-19 y actualmente se encuentra activa aún en estos momentos y es una de las enfermedades con más mortalidad en nuestro país. Es una de las principales causas de muerte actualmente. Entonces es por eso importante que hoy hablemos de este tema, porque los servicios de urgencias de los hospitales en nuestro estado de Querétaro, la principal motivo de consulta actualmente son enfermedades respiratorias y sospecha de COVID-19. Estos virus comparten algunas características, ya que son virus y se alojan al sistema respiratorio. Podemos hablar de algunas diferencias y algunas particularidades con respecto a cada uno de estos virus. Con respecto al virus de la influenza, encontramos este cuadrito donde nos habla que encontramos dentro de los síntomas más comunes la fiebre, la fatiga, la tos, la presencia de dolores musculares o articulares y también el dolor de cabeza. Esto es muy frecuente en el caso de la influenza. Sin embargo, también, por ejemplo, actualmente con el COVID-19 es frecuente la tos, la fiebre y son menos frecuentes los dolores de cabeza, el dolor de garganta, pero también puede existir. Actualmente se considera una persona sospechosa de COVID-19 que haya presentado en los últimos 10 días fiebre, tos o dificultad de respirar. Esos son los síntomas principales en el caso del COVID-19. Ahora, también se pueden presentar algunos otros síntomas como el dolor de garganta, la diarrea o no percibir olores ni sabores. Sin embargo, el síntoma de más importancia a describir y poder identificar es la dificultad para respirar, ya que una dificultad para respirar nos habla que es un cuadro moderado o severo y que va a requerir probablemente hospitalización. Actualmente la pandemia por el COVID-19 pues es una pandemia mundial
lo encontramos en cada uno de los rincones de todos los países y es una de las principales causas de muerte. Si vemos esta gráfica, nos habla cómo en la gráfica, en la parte de abajo, encontramos los números de muertes por influenza estacional que siempre están más o menos, repuntan en los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces encontramos cómo en estos meses es cuando hay más muertes por influenza. Sin embargo, si comparamos el número de muertes ocasionados por influenza, no son nada a comparación a esta gráfica, a esta línea roja que identificamos aquí, que son las muertes por coronavirus. Entonces, las muertes por coronavirus actualmente son las principales por causa de una infección respiratoria aguda. No hay evidencia de que la influenza actualmente esté con más fuerza que en años anteriores. Y esto ha disminuido ya que sabemos que la forma en que se contagia el COVID-19 es por medio de las gotitas respiratorias, al toser, al hablar, al emitir un estornudo o la tos. Y actualmente ya tenemos medidas de prevención para disminuir estos casos de influenza y de COVID-19. Actualmente la pandemia pues ha sido muy fuerte y a pesar de nuestras medidas pues ha ocasionado muchas muertes. Actualmente seguimos aprendiendo del COVID-19 y seguimos estudiando esta enfermedad para poder ofrecer una mejor atención a los pacientes infectados por el COVID-19. Ahora, para que nosotros hagamos una prueba, primero debemos de tener una sospecha de que el paciente tenga COVID-19. Primero, pues tenemos que hacer una correlación si el paciente estuvo o no en contacto con alguien confirmado con el COVID-19. Obviamente los pacientes que se encuentran alejados de las comunidades, por ejemplo, pacientes que encontramos en islas o alejados de las comunidades, son menos proclives a generar esta infección porque están en menos contactos de pacientes infectados. Sin embargo, aquí en la ciudad o inclusive en las comunidades ya hay muchas personas infectadas, por lo tanto el contagio es mucho más fácil. Pero si ya contamos una persona que tiene tos, fiebre, dificultad para respirar, no percibe los olores ni los sabores, tiene diarrea, tiene dolores musculares, tiene cansancio o fatiga excesiva, pues ya podemos sospechar que podría tener COVID-19 este paciente. Para nosotros corroborar que el paciente tiene COVID-19, realizamos diversas pruebas. La esencial y la más sensible y específica para determinar una infección por COVID es la prueba de PCR, que va a detectar el virus en los exudados nasofaringios. Aquí se realiza una prueba nasofaringe, es decir, con un hisopo, un cotonete largo, se realiza un aspirado o un barrido de la mucosa nasal y faringea y los resultados podemos obtenerlos entre 24 y 48 horas y como les comento es la forma más confiable de detectar el COVID-19. También encontramos pruebas serológicas, es decir, en suero, es decir, en la sangre, como de IgM e IgG, que nos ayuda a saber si hay anticuerpos contra el COVID-19. Aquí se utiliza una muestra sanguínea y los resultados generalmente los dan el mismo día. Este no se recomienda como una prueba de diagnóstico inicial porque solamente detecta si tenemos anticuerpos o no, es decir, si hemos tenido la enfermedad, es decir, si ya pasó la enfermedad, pero es difícil que nos detecte si en este momento estamos cursando con la enfermedad. Actualmente contamos también con la prueba del antígeno que nos detecta el antígeno también en el exudado nasofaringio. Los resultados son más rápidos, generalmente son en el mismo día, pero si una prueba de antígeno sale negativa, no significa que el paciente no tenga COVID y lo ideal sería hacer la prueba de PCR para confirmar o descartar que el paciente tenga COVID. Actualmente y en un contexto de pandemia, cuando alguien está con síntomas leves, lo mejor es considerar que es un paciente que tiene COVID y que requiere un aislamiento. Por lo tanto, el tratamiento debe de incluir primero el aislamiento y el manejo de los síntomas y el reposo. ¿Qué hablo con respecto al manejo de los síntomas? Es decir, por ejemplo, si tengo fiebre o tengo dolor, puedo tomar paracetamol,
que es lo ideal. Si son dolores más fuertes, tal vez algún naproxeno, diclofenaco, siempre y cuando esté indicado por su médico. Si tengo tos y los ataques de tos son muy frecuentes y la tos es seca, puedo también ir con mi médico y probablemente me recete algún medicamento para disminuir estos ataques de tos. Sin embargo, no hay un tratamiento actualmente ideal comprobado que sea 100% eficaz para el COVID-19. Se encuentran muchos protocolos de estudio en diversos hospitales y en todo el mundo para saber cuál es el mejor tratamiento para el COVID-19. Ni los antibióticos ni el dióxido de cloro han demostrado alguna utilidad con respecto al COVID-19. Sin embargo, el utilizarlos nos puede ocasionar más daños a nuestra salud. El uso inadecuado de los antibióticos nos puede proporcionar efectos secundarios gastrointestinales, también puede haber interacción con otros medicamentos y también podríamos retrasar la atención debida del COVID-19. Es decir, si pensamos que los antibióticos nos van a salvar, podemos retrasar la atención y recibir un tratamiento adecuado contra el COVID-19. También el dióxido de cloro actualmente no ha demostrado utilidad, sin embargo una sobredosis sí ha demostrado que puede ocasionar problemas en el esófago, gastrointestinales, sangrados digestivos, intoxicaciones. Entonces, actualmente no hay un tratamiento 100% eficaz para el COVID. Lo seguimos investigando. Evidentemente, si un paciente tiene una baja oxigenación y requiere manejo en el hospital por una neumonía, es decir, una infección severa por el COVID-19, pues requiere un manejo a nivel hospitalario. No es recomendada la automedicación. Es bien importante que podamos reconocer algunos datos de alarma en el COVID-19, sea o no confirmado, pero la presencia de falta de aire, confusión o una coloración azulada alrededor de nuestros labios o en las puntas de nuestros dedos nos puede hablar de que hay una baja oxigenación, y cuando hay una baja oxigenación hay alteraciones mentales, hay alteraciones en nuestra respiración, empezamos a respirar fuerte y rápido sin lograr una oxigenación adecuada. Entonces es importante reconocerlo porque alguien que no está oxigenando bien requiere atención médica de urgencia y en el hospital. Actualmente contamos con diversas medidas para la prevención del COVID-19 y actualmente sabemos que el uso de la mascarilla reduce el riesgo de contagio del COVID-19, por lo tanto es aconsejable siempre que salgamos de nuestra casa y encontremos en un lugar público el uso de la mascarilla. También el lavado de manos constante y el distanciamiento físico, es decir, una sana distancia. También esto nos va a ayudar a protegernos contra el COVID-19 y también vamos a evitar que se contagie a las demás personas. Es recomendado el uso de mascarillas, sobre todo las que no tienen válvula, y de preferencia las mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, si no contamos con alguna de ellas, es bueno y es mejor utilizar unas mascarillas de tela que podemos utilizarlas y podemos lavarlas cuando lo requiramos. Actualmente se recomienda que lo más eficaz del uso de las mascarillas es el uso de una mascarilla quirúrgica y posteriormente el uso de una mascarilla de tela para evitar las fugas y así asegurar que haya una baja probabilidad de contagio del COVID-19 y las personas que están contagiadas tengan una baja probabilidad de transmitirlo. También se encuentran actualmente ya algunas vacunas autorizadas para el uso de emergencia contra el COVID-19 y lo que utilizan las vacunas, utilizan alguna proteína que tiene el COVID-19, de modo que esa proteína se replica en laboratorio y esa proteína se nos aplica en forma de una inyección. Obviamente esta proteína sin potencial para dañarnos, sin potencial para generarnos la enfermedad, porque no nos están inyectando el virus, sino solamente una proteína. De modo que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico reconozca esta proteína y empieza a generar anticuerpos. Los anticuerpos son estas moléculas que nos van a ayudar a combatir las enfermedades. Entonces, cuando tengamos ya COVID, es decir, ya se nos haya contagiado el COVID,
Estos anticuerpos van a ser activados de una forma más rápida, ya nos vamos a encontrar con estos anticuerpos y es más fácil que ataquen las células infectadas por el COVID-19 y más rápidamente salgamos de la infección. Esto no nos protege a un 100% de que nosotros tengamos síntomas de COVID. Lo que sí es que nos va a proteger de que el COVID tome una forma agresiva y severa, es decir, que nos dé una neumonía severa por COVID y que finalmente esto nos lleve a la muerte. Esta es la utilidad de las vacunas contra el COVID-19. Disminuye por mucho el riesgo de mortalidad por esta infección. Ahora, es importante que todas estas medidas de prevención estén dirigidas finalmente a alejarnos del contagio del COVID-19. Recordemos que la pandemia sigue activa y todavía faltan muchas personas por vacunar y disminuir este riesgo de mortalidad por el COVID-19. Actualmente sigue siendo una enfermedad mortal nueva, de la cual no hay una cura como tal. Se sigue estudiando una cura, sin embargo, todavía no encontramos con una cura 100% eficaz, pero sí ya contamos con las vacunas. Tenemos alguna esperanza, tenemos formas de prevenirnos. La principal es el uso de las mascarillas, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y el quedarnos en casa. Si no requieres salir de tu casa por algo importante, mejor quédate en casa.